Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué horas estén viendo esto. Damas y caballeros, me presento. Mi nombre es Alejandro Segura Chávez, soy licenciado en psicología y tengo un proyecto muy importante, tanto importante en el ámbito personal como en el ámbito social, que mi intención es difundir ideas, es una de las cosas que más disfruto hacer en la vida. Así que les voy a presentar este proyecto que quise llamarle, por obvias razones, Teoría en pocos minutos. ¿A qué me refiero con este nombre de Teoría en pocos minutos? Me refiero a explicar fenómenos, hechos, teorías y demás circunstancias abstractas que, por ejemplo, vemos en la escuela o leemos en un libro, en una revista, de forma más concreta, de forma un poco más accesible. Voy a estar haciendo muchas analogías a lo largo de este proyecto, de estos videos. Voy a estar haciendo inclusive cuentos, e inclusive si algunas personas conocen a Lacan, llegué a escribir un cuento infantil que sonó algo gracioso, ¿por qué no? Pero que nos ayuda a comprender la teoría lacaniana a partir de un cuento infantil, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, analogías, esquemas que me gusta hacer mucho, pues son una de las cosas que yo quiero compartir con el mundo y quiero compartir con ustedes que me están viendo a través de YouTube. Quiero compartir todo esto para poder hacer un poco más sencilla esto de la vida teórica, ¿no? Porque he escuchado muchas quejas a lo largo de mi vida sobre, ok, la práctica es genial, pero en la teoría no sé cómo manejarla, o la teoría se me complica bastante. Cuando yo pienso que la teoría no es tan difícil, yo pienso que el aprender conceptos, números, ecuaciones y demás circunstancias que conlleva una teoría científica o psicológica o filosófica, pues no es tan complicado como parece si recurrimos a ciertas herramientas que pueden ser muy útiles. Entonces yo me considero con este tipo de cualidades que me ayudaron mucho a lo largo de mi carrera a desarrollarme como persona y como profesional. Así que yo quiero compartir esto con ustedes. Este video, más que una cuestión de enseñar una teoría, quiero ofrecerles de forma práctica cómo es que yo aprendí muchas teorías, cómo es que yo relacionaba teorías con otras y cómo es que recordaba teorías de muchos años, de hace muchos años, en tanto en cuanto las escuché en esos años, y años después las recordaba como casi si las hubiera visto ayer. O sea, la gente se preguntaba y yo me preguntaba, rayos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que recuerdo esto que lo vi hace tanto tiempo? ¿Y cómo es que puedo tener en la cabeza algunas cantidades de teorías y no hacerme bolas, ¿no? Y entonces poder compartirlas y poder relacionarlas y tener una estructura mental que me permita conocerlas y poder manejarlas. Entonces, creo que no es tan difícil como parece. Teoría en pocos minutos va a tratar de explicar cómo podemos aprender y va a exponer diferentes temáticas abstractas de forma más sencilla para poder comprenderlas. Entonces, sí quiero comenzar con algunas afirmaciones teóricas que me ayudaron a facilitarme un poco este proceso de raciocinio y de pensamiento. Así que quiero empezar con algo muy básico y que es una de mis ideas básicas y mis premisas principales sobre el conocimiento y el aprendizaje más que nada. Como les dije, voy a estar hablando mucho sobre psicología, filosofía y ciencia, que son tres ámbitos en los cuales yo me desarrollo y siento que son de mi aptitud y que lo manejo con mucho gusto. Con mucho gusto me gusta hablar de esto y voy a comenzar con algo de filosofía. Muy bien, este filósofo es muy conocido y yo creo que la mayoría lo vamos a conocer, y si no, hoy mismo vamos a conocer un poco de él, o lo más importante de él, como lo es Aristóteles. Aristóteles. En lo personal, considero que es mi filósofo favorito. Él y su lógica, su silogismo, su realismo, pues digamos que me ayudaron mucho a comprender la realidad, el cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano descubre la verdad. Y entonces voy a empezar a hablar un poco de esto y es algo que me ha apoyado en el sentido de aprender nuevas teorías y nuevas cosas a partir de esta filosofía aristotélica del realismo aristotélico. ¿Qué es el realismo? Muy bien, el realismo tiene que ver sobre la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Es una gran pregunta. O sea, uno puede decir muchas veces, esto es verdad y esto no es verdad. Pero ¿cómo sabes cuando algo es verdad y cuando algo no es verdad? Muy bien, el realismo trata de una forma muy práctica y quisiera hacer aquí un pequeño dibujo. No soy un muy buen dibujante, bueno, al menos no en un pizarrón, sí me gusta dibujar a veces. Y entonces voy a hacer un dibujo muy práctico que va a explicar el realismo. Tenemos aquí un sujeto que es el sujeto del conocimiento, el sujeto que va a conocer una realidad tangible y tangente, una realidad pragmática y estática. Bueno,
estática creo que no es una palabra adecuada, pero sí una realidad que está allá afuera, ¿no? Entonces, tenemos un sujeto que tiene 5 sentidos. 5 sentidos que le permiten abstraer o intuir, hacer una intuición de lo que es la realidad. Vamos a dar el ejemplo, algo básico de un árbol, un simple árbol, ¿no? Aquí tenemos una realidad. Esto es una realidad material. Algo que está fuera de la mente, ¿no? Está fuera de la mente. Esa es la premisa primordial del realismo. Que algo hay fuera de la mente y tratamos de conocerlo. Por el contrario, y totalmente contradictorio y opuesto a esto, sería el idealismo, que sería yo invento el árbol y por eso lo veo, yo lo creo con mis pensamientos. Ese es el idealismo, pero yo, a decir verdad, no comulgo con esto. Yo creo que los hechos empíricos y demás situaciones de la vida nos hacen ver que realmente no somos el centro del universo, que realmente somos personas que estamos conociendo el universo, no somos quienes lo creamos, ¿no? No somos esa clase de seres, no, no para mí. Entonces tenemos algo que es una realidad, tenemos algo que son los 5 sentidos, y a través de la vista, el olfato, a través de la audición, del tacto, a través de todos estos 5 sentidos, vamos a conocer una realidad tangible y palpable. Ok, entonces este hombre puede llegar aquí a tocar el árbol, puede llegar a olerlo, puede verlo, puede escuchar cómo se mueven sus hojas, y se va a generar a partir de esas experiencias prácticas y sensaciones corporales, sensaciones experimentables a nivel morfológico, se va a crear algo que se llama una idea. Entonces él va a construir una percepción del árbol, una percepción que bien puede ser correcta o incorrecta, bien puede ser una interpretación correcta o una incorrecta. Entonces, esta es la cuestión de la verdad, que si no tenemos una idea adecuada a lo que hay aquí afuera, si estas ideas son diferentes, esto se le llama mentira. Sin embargo, cuando tenemos ideas correspondientes a lo que hay afuera, esto se le llama verdad. Esto es la premisa indispensable para lo que es el realismo, estar adecuado a la realidad afuera, a lo que hay fuera de nuestro cerebro, de nuestros sentidos. Ya después, en ámbitos más filosóficos, podemos decir que Kant nos va a decir que nunca vamos a llegar a conocer totalmente esto que se llama realidad, que esto va a ser un número y esto va a ser una mera interpretación, algo subjetivo. Muy bien, para Aristóteles esto sí era posible, ¿no? El poder identificar la realidad. Y esto es la forma en la que vamos a plantear el hecho del conocimiento. Va a ser, como les digo, muy básico. Aquí nos podríamos tardar inclusive 3, 4, 5 horas hablando solamente del realismo. No voy a hacerlo, porque en estos momentos es paja para la información que quiero llegar. La información que quiero llegar es el hecho de cómo yo considero que podemos aprender de forma más práctica lo que viene siendo una teoría. Así que voy a borrar esto y voy a seguir con lo siguiente. Muy bien, muy bien. Entonces Aristóteles decía lo siguiente respecto a un fenómeno o respecto a un ente. Un ente es cualquier cosa, que puede existir o puede no existir, es cualquier idea, un ente, muy bien. Aristóteles decía lo siguiente es que tenemos, voy a dibujar por ejemplo una silla o el intento de una silla, vaya, una silla, algo así, vamos a suponer que esto es una silla. Muy bien, tenemos una silla, muy bien. Muy bien, la definición de silla, o mejor dicho, todas las definiciones tratan de delimitar lo que es de lo que no es. Y lo que es de lo que no es la esencia de lo que no es la esencia. La esencia, digamos, que es lo que configura los entes y las cosas. Eso es la esencia. Entonces, vamos a hablar de esa esencia y de por qué es importante en todos los ámbitos de la vida conocer la esencia. Una vez que llegas a esto que es la esencia, conoces el fenómeno y logras hacer cualquier cosa con él, logras comprenderlo. Si no llegas a la esencia, nunca vas a comprenderlo. Yo busqué la definición de silla en el diccionario de la Real Academia y encontré lo siguiente que dice: asiento individual con patas y respaldo. Ok. Voy a poner esto aquí.
Aquí vamos a hablar un poco de Sócrates. Sócrates hacía algo muy importante para poder descubrir si algo o un concepto era real o no era real, o era incorrecto o era incorrecto. Entonces, vamos a hacer un diálogo socrático. Todo ente o toda cosa que sea un asiento individual con patas y respaldo es una silla. Creo que la respuesta es sí. Sin embargo, si le quitamos esto, esta propiedad, quedaría así: asiento individual con patas. Ok, pero también existen los bancos, y eso no tiene el respaldo, las bancas. También existen, no sé, algún otro tipo de circunstancias en las que te puedas sentar. Muy bien. Si le quitamos esto, pues le quitamos más cosas, ¿no? Vamos delimitando el concepto, lo vamos haciendo un poco más pequeño. Y entonces, asiento individual, eso puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Inclusive una piedra, inclusive un bote, inclusive, no sé, algo en lo que simplemente puedas llegar a sentarte. Entonces, esa es la importancia del concepto y de la lingüística en este sentido, que voy a explicar. Entonces, lo importante es saber definir, aprender a conocer la esencia, para después seguir con lo demás. Y entonces voy a hablarles un poco de esta parte que se llama la esencia. Aristóteles decía que todas las cosas tienen una esencia y propiedades. Vamos a verlo de esta forma. Si la esencia fuera una persona, las propiedades sería todo aquello que esa persona tiene. Digamos que la esencia de Peña Nieto es ser hombre, pero no significa, por tanto, que en su esencia esté ser presidente. No, eso es una propiedad. Es una propiedad que no tiene que ver con su naturaleza, sino con algo que posee, algo que se creó, algo que se manipuló en el ambiente para poder mejorarlo. Por lo tanto, la esencia de Enrique Peña Nieto no es ser presidente. La esencia es aquello que es la cosa en sí, sin necesidad de alterarla. Aquello que es simplemente el ente. Entonces, una vez que conocemos esto sin alteraciones, en una teoría, porque las teorías son esenciales, y la esencia es el paradigma principal, y un claro ejemplo puede ser esto: ¿cómo podemos destruir la física fácilmente? La física fácilmente se puede destruir de la siguiente forma. El paradigma elemental de la física es que hay una realidad material afuera, la cual vemos, y entonces medimos, y entonces experimentamos, y entonces logramos hacer cambios en el ambiente. Ok, supongamos que a la física le decimos: ok, lo que tú ves no es real. Lo que tú ves, lo que tus ojos ven, lo que experimenta tu tacto, lo que experimenta tus oídos, no es real. Si le quitamos este paradigma, la física se destruye, ¿no? Todo lo demás es innecesario. Entonces, en todas las teorías que conozcamos, en todas las teorías que vayamos a leer, que vayamos a investigar, hay que siempre preguntarnos: ¿cuál es el paradigma principal? ¿Cuál es la esencia? Y ese es uno de mis métodos para poder estudiar muchas teorías, conocer la esencia. Porque una vez que conoces la esencia, te brincas automáticamente a las propiedades. O sea, es una forma de organizar tu pensamiento para poder llegar a lo que son las propiedades y conocer así de forma más sublime y más sofisticada lo que es un fenómeno. Okay, entonces vamos al siguiente apartado. El siguiente apartado se llama silogismo, que también es de Aristóteles. El silogismo es la forma de raciocinio por la cual un individuo logra llegar a la verdad. Okay, un silogismo, el más básico, que es un ejemplar en los libros de filosofía, es, por ejemplo, Pedro es hombre, los hombres son mortales, por lo tanto, que es ya la conclusión, Pedro es mortal. Aquí podemos ver un hecho lingüístico y un hecho lógico muy, muy calcable y palpable, ¿no? Pedro es hombre. Si Pedro es hombre y los hombres son mortales, es un hecho consecuente y obvio que por lo tanto Pedro es mortal. Pero sin embargo, si pusiéramos, por ejemplo, en lugar de los hombres, algunos hombres son mortales, ya cambiaría, porque puede ser que Pedro sea mortal, si no. Entonces ya no es esencia de hombre ser mortal, sino una propiedad. El simplemente de cambiarle algunos por los,
conlleva el que en algunas circunstancias sea una propiedad y en algunas sea esencia. Entonces, si no descubrimos esta esencia, no vamos a saber lo que son las cosas, ¿no? Y eso va a ser lo complicado. Lo más importante de todo es llegar a la esencia, porque a partir de ahí es cuando logras ser creativo y puedes recrear la teoría, porque yo le diría de esta forma, recrear la teoría. Llegas al punto en el que sabes qué es lo elemental de la teoría y por lo tanto, por consecuencia lógica o por obviedad, te das cuenta de lo que sigue, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho con algo que se llama lingüística. La lingüística, en este caso ya no va a ser Aristóteles, sino voy a citar un poco a Saussure, y no a citar, mejor dicho, a retomar a Saussure. La lingüística se basa principalmente en algo que se llama el símbolo. El símbolo va a venir a ser esto que tenemos aquí, donde hay un significante y un significado. Esto es un símbolo. ¿Y por qué estoy explicando lingüística? Porque conocemos la realidad a través de símbolos, así nos comunicamos con símbolos. Por lo tanto, es súper importante la lingüística como epistemólogos y como científicos y como pensadores y estudiantes. La lingüística es elemental, la verdad no comprendo por qué no vemos esto en la escuela, por qué no se ven en las universidades. Lingüística es súper importante. Muy bien, todo se comprende a partir de símbolos porque todas las teorías son símbolos que se organizan, son sistemas simbólicos que sirven para interpretar lo que es un ente, lo que es el mundo, lo que es la realidad. Aquí podemos ver números y podemos ver conceptos que nos sirven para interpretar lo que es la realidad, para poder conocerla. Porque antes tú podías ver, por ejemplo, bueno, ahorita lo voy a enumerar así, ¿no? Pero 4 piedras y si le quitas una ya sabes que son 3. Antes era como que, ok, había piedras y si le quito una pues hay menos, pero no había como que exactitud. Entonces, cuando una teoría tiene conceptos bien definidos y esenciales y tiene números bien demarcados, es una gran teoría. Por eso la física es un arte, la física es una obra de arte, por esta exactitud de números y conceptos, por esta pragmaticidad. El símbolo es y consta de un significante y un significado. El significante es la palabra o el hecho acústico de un fenómeno. Por ejemplo, un significante puede ser 1. El número 1 es un significante. Pero el significado es algo más abstracto y es lo que la inteligencia capta. El significado es lo esencial. El significado es aquello que es la palabra, ¿no? Aquello que representa la palabra. En un hecho práctico sabemos que, por ejemplo, hay muchísimas piedras, ¿no? Pero el concepto de piedra lo tenemos aquí y es el que vamos a clasificar los fenómenos naturales que vemos. Entonces, por lo tanto, esta parte de la lingüística nos ayuda a comprender esta parte, de que en la realidad material, todas las piedras son únicas todas las piedras en la realidad material, pero en la realidad inteligible o racional tenemos algo que se llama significados, tenemos esencias y por lo tanto podemos decir esto es una piedra y esto no es una piedra, porque una piedra tiene propiedades y tiene esencia, pero cuando conocemos la esencia de las cosas podemos interpretar mejor. Entonces estamos en eso y las teorías se forman a partir de una lingüística sofisticada. Cuanto más sofisticado es un concepto y cuanto más sofisticados sean los números, nos va a ayudar a comprender mejor. Entonces eso es básicamente lo que trato de explicarles, el por qué conocemos las cosas y cómo podemos interpretarlas, más que nada, y cómo podemos comunicarlas también. Es un elemento clave esta parte del símbolo, la abstracción. Muy bien, entonces yo me dediqué a crear un esquema que es tan simple que cualquiera se le hubiera ocurrido, ¿no? Pero sí quiero explicarlo de una forma muy básica, que va a ser un esquema que va a ayudar a comprender a cualquier teoría, no solamente este tipo de teorías que estoy explicando, ¿no? Entonces, es un esquema que no tiene mucho chiste. Voy a poner aquí un 1, voy a poner aquí un 2, otro círculo, un 3. Y esto puede ser infinito, ¿eh? Me voy a limitar aquí al pizarrón. Muy bien, la pregunta indispensable que nunca debe de faltar cuando leemos una teoría es ¿cuál es el paradigma principal? ¿Cuál es lo esencial? ¿Por qué se creó esta teoría? ¿Qué es aquello en lo que creen que no dudan?
Eso es lo primero. Lo primero que se debe de plantear una vez que uno lee una teoría o trata de aprender una teoría. Y esto es la esencia de la teoría, ¿no? Tenemos la esencia de la teoría. Después de la esencia tenemos propiedades. Y esas propiedades tienen otras propiedades. Y esas propiedades tienen otras propiedades. Y este es un hecho sin fin. Es por eso que, por ejemplo, la filosofía se puede dividir en lógica, se puede dividir en metafísica, en existencialismo, se puede dividir en epistemología. ¿Por qué? Porque lo esencial de la filosofía se puede decir que es el dudar, el pensar, el tratar de dar un conocimiento supremo de las cosas. Entonces, eso lo podemos clasificar en diferentes situaciones, pero sabemos que hay una esencia. Y de tal forma, las propiedades van a tener otras propiedades y cada propiedad tiene una esencia. Porque, por ejemplo, podemos decir que la esencia de silla, que fue la que ya manejamos, que es asiento individual con patas y respaldo, va aquí. Después tenemos patas y respaldo, entonces tenemos patas aquí, en propiedades. Pero estas propiedades tienen su propia esencia. También patas tiene una definición concreta que tiene propiedades también. Entonces sería otros círculos, otra serie de círculos. Y, por ejemplo, digamos que propiedades de la pata es que es de madera. Y esta madera tiene también una esencia. Y esa esencia tiene propiedades también. Y entonces se abriría otra serie de círculos infinitos. Al punto en el que voy es que estos círculos son los conceptos y esencias. Una esencia se caracteriza por tener propiedades y las propiedades en sí también son esencias que tienen otras propiedades. Esta es una forma de organizar el conocimiento. Y es una forma muy útil de saber y discernir entre la paja y la no paja. ¿Qué me refiero con paja y no paja? Que si yo quiero investigar qué es una silla, me voy a olvidar de la madera, porque eso no tiene que ver ahorita con mi estudio. Y por lo tanto no voy a desgastar mi intelecto en cosas que no me están sirviendo a mi objetivo. Entonces, cuando quieres comprender una teoría, debes de hacer de lado toda esa paja que el autor te pone, toda esa paja que te pone algunas personas que tratan de explicártela, toda esa paja que no tiene que ver con la esencia, debes de quitarla. Porque una vez que conoces la esencia, inclusive puedes ser creativo y puedes crear a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, si conoces la esencia, no hay necesidad, tú ya sabes que no es necesariamente indispensable la madera para poder hacer una silla, ya sabes que puedes hacerla de metal, de plástico o de otro material que se te ocurra, porque conociste la esencia. Pero si conocieras todo tal cual, si siguieras las cosas tal cual, por fuerza seguirías a la madera, ¿no? Por fuerza estudiarías la madera y desgastarías tu tiempo estudiando la madera, cuando tú lo único que quieres es hacer una silla. Entonces es igual en las teorías, desgastas tu tiempo comprendiendo otras cosas que no tienen que ver con la esencia de la teoría. Por eso es que se te complica recordar teorías y recordar cosas, porque hay una desorganización de lo que es la esencia y lo que no es la esencia. Habiendo esta organización, pues el pensamiento es muy inteligente y funciona de una forma muy práctica, ¿no? Habiendo esto funciona de una forma muy práctica, porque funcionamos por naturaleza con lógica, tenemos un sentido lógico de que siempre otorgamos una respuesta o una justificación, una causa a un fenómeno, siempre decimos, ah, puede ser por esto. Siempre estamos haciendo hipótesis y eso es muy importante para el conocimiento. Entonces, estamos hablando de que si organizamos nuestro pensamiento para poder hacernos preguntas concretas y estables como qué es la esencia, vamos a llegar a este punto en el que vamos a llegar a la esencia que otorgamos el número 1. Y luego vamos a tener un número 2, que son propiedades después de la esencia. Después tendremos un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. ¡Ojo! Esto es lo elemental, ¿no? Para comprender una teoría. Desgraciadamente ningún autor ni nadie lo va a hacer de esta forma tan simplificada. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos a lo mejor el tiempo ni la capacidad de poder dejar todo tan claro, ¿no? No es tan sencillo para ninguna persona. Entonces, esto que es la esencia de la teoría, voy a poner del 0 al 9, del 0 al 9, pues va a estar esculpida, o mejor dicho, va a estar potencialmente esculpida para que ustedes la busquen dentro de tantas letras y de tantas investigaciones. Y entonces va a haber mucha paja. Y quisiera tomar otro marcador, otro color. Vamos a tener entonces mucha paja, o muchas cosas que no tienen que ver con lo que queremos comprender. Paja no significa que no sirva, por supuesto que sirve, pero para otro tipo de cosas. Hay que saber qué es lo que uno quiere conocer. Una vez que uno conozca eso y quiera conocer otras cosas de las demás, pues se toma el tiempo, pero hay un procedimiento para conocer algo y eso es lo que quiero explicar. Entonces vamos a tener también muchos números, ok.
es una analogía, ¿no? Es una analogía. Obviamente las teorías no se estructuran con números, algunos autores dicen que sí, pero bueno, vamos a dejarlo así, no es el punto aquí, como digo, no es lo esencial aquí. Entonces, si yo quiero conocer la teoría fulana, como quieran llamarle cualquier teoría, debo de hacerme la pregunta indispensable: ¿qué es aquello que creen y qué es elemental en la teoría y más repetitivo? Por obvio es más repetitivo. Ah, es esto. Esto es el punto número uno. Y es el centro de la esencia, ¿no? Es el centro de la teoría. Después hay que preguntarnos, ¿qué es lo que siguió? O sea, después de eso, ¿qué sigue? ¿Cuál es la idea siguiente, la secundaria? Y vamos a llegar al otro punto. Y casi por naturaleza vamos a comprender, ok, y de aquí investigaron esto. Vamos a decir, por ejemplo, sí, ok, teoría psicoanalítica. Hay un inconsciente que repercute en la conducta. Ok, después que estudiaron, el complejo de Edipo, por decirlo así, a lo mejor no hace falta profundizar un poco más y que hicieron otras cosas. No estoy hablando con esto una consecuencia temporal, no, sino una consecuencia a nivel abstracto. Entonces, esto se relaciona con esto, ¿no? Y después de esto, llegamos a lo que es la personalidad. De la personalidad ya podemos ver lo que es la represión y todo lo demás. Y vamos así consecuentemente hasta llegar al punto en el que vamos a llegar a hacer abstracciones más concretas. De aquí me brinqué. Bueno, desde aquí, aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hay una consecuencia, ¿no? Hay una forma de organizarnos para poder descubrir lo que son las teorías. Y entonces vamos a llegar a un punto en el que ya no es tan necesario para comprender el psicoanálisis, por ejemplo, si hablamos psicoanálisis de la sociedad actual. O sea, sí es importante, pero si tú quieres conocer el psicoanálisis, te recomiendo que leas Fundamentos de Psicoanálisis y no empieces leyendo por acá. Que empieces leyendo por acá, desde el 0, con una organización, después el 1, el 2, el 3. Y es igual en las teorías, hay que hacernos la pregunta, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo elemental? Una vez que comprendamos lo elemental, ok, ¿qué es lo que sigue? Si no comprendemos lo elemental, nos vamos a perder, vamos a estar aquí para allá, de aquí para allá, y se nos va a olvidar, ¿no? Porque imagínense que yo tenga que aprenderme, por ejemplo, una digitación de 3, 6, 7, 9, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 0. O sea, se me olvidaría más fácil que yo decir 1, 2, 3, 4, porque este es el orden lógico que conocemos en las matemáticas. Y el orden lógico de la realidad es esencia, propiedad, propiedad, esencia, viceversa, como expliqué con los círculos. Entonces, debemos de aprender a pensar de esta forma para que las teorías se nos queden más grabadas. Si no descubrimos esto en una teoría, estamos perdidos, no nos sirve de nada. Después, si no comprendemos esto, bueno, si comprendemos esto, sabemos lo elemental, ¿no? Si comprendemos esto, sabemos un poco más de la teoría. Si comprendemos esto, somos un poquito mejores en la teoría. Después vamos a llegar hasta ser expertos en la teoría. Pero ese es el punto, tenemos que empezar desde cero. Si queremos empezar comprendiendo esto, no nos va a servir de nada. Entonces es elemental conocer las ideas básicas y claves. Y esa es la postura que yo quiero proponerles a todas las personas que pudieran seguirme y pudieran escucharme a través de YouTube. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Será todo lo que quisiera decirles en este video introductorio. Espero que les haya servido. Espero haya sido lo más concreto posible. Voy a tratar en los siguientes videos de explicar teorías a través de analogías, a través de cuentos inclusive, a través de metáforas, a través de esquemas como los que estuve haciendo. Esos esquemas, debo decirlos, que fueron creación mía. Y entonces, a partir de todo esto, voy a tratar de explicar de la mejor forma y más práctica y con el menor tiempo posible lo que es una teoría. Ahorita me tardé a lo mejor unos minutos, un poco más, pero porque, vaya, creo que es indispensable comprender primero cuál es el elemento clave para, cuál es la esencia, vaya, cuál es la esencia de lo que yo quiero proponer. Entonces, será todo por esta vez y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, pueden seguirme abajo y darle me gusta, comentar, o darle no me gusta también, es aceptable. Y acepto cualquier crítica, sugerencia y demás comentario que quieran otorgarme. Y pues sería todo esta vez. Hasta luego.